Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Colado y soy el responsable de Everbridge para todo lo que es internacional, que en nuestro caso es todos los países fuera de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y para mí es un placer el estar con todos vosotros y el iniciar, el presentar el evento de hoy. Muchos probablemente no conocerán quiénes somos. Somos una empresa que básicamente proporciona soluciones para ayudar a tanto empresas como a gobiernos a estar mejor preparados para responder rápidamente a cualquier tipo de situación o evento crítico. ¿Vale? Entonces, la empresa surgió después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y se creó con la idea de que si pasaba algo similar otra vez, se pudiera notificar a toda la gente que estuviera en zona de peligro. Y desde entonces lo que hemos ido haciendo es añadir más y más aplicaciones hasta crear una plataforma que permite no solo esperar a que pase algo para notificar a la gente, sino hacerlo de forma proactiva. Es decir, analizar toda la información de los distintos tipos de eventos que pueden estar ocurriendo que podrían afectar a nuestra empresa o a nuestro país. Y una vez que se detecta que hay algo que podría afectar, inmediatamente tomar de forma automática una serie de acciones que nos permitan o eliminar completamente los efectos o minimizar los daños. ¿Vale? Con el objetivo siempre, dos objetivos claves. El cuidar de la gente, o sea, es proteger a los empleados y proteger a las personas, si es un país, y el ayudar a las empresas a que sus negocios sigan funcionando. ¿Vale? Esas son un poco las dos metas principales que tenemos. Entonces, hoy en el evento lo que vamos a hacer es compartir nuestra experiencia, ahora iré un poquito rápidamente por sobre la agenda. Tenemos algunos invitados que van a compartir un poco cuáles son sus experiencias en primera persona. Y para nosotros es muy importante el intentar explicar dónde podemos colaborar con todas las empresas de Latinoamérica. Tenemos ahora mismo, probablemente algunos ya lo sepan, un proyecto en marcha con el MTC en Perú para crear un sistema de alerta para todo el país, proyectos con otras empresas privadas en distintos países de Latinoamérica. Y la idea del evento de hoy pues, es un poco compartir esas experiencias y expresar y explicar cómo podemos ayudar a otras compañías que ahora mismo no tienen una solución que les permita gestionar esos eventos críticos, sobre todo ahora que tenemos esta pandemia que nos está afectando a todos. ¿Vale? Y sin más, lo que quería presentar es la agenda. En la agenda, en primer lugar, vamos a contar con la presencia de nuestro keynote speaker, que es Juan Raúl Chin. Juan Raúl tiene una larga experiencia en la consultoría de crisis y seguridad. Ha estado trabajando también en entornos de alto riesgo y ha desarrollado herramientas y métodos de análisis alineados con tanto lo operativo como con lo organizacional. Él ahora mismo es el responsable de seguridad y resiliencia en HP para toda la región de Latinoamérica y ha desempeñado también, ha tenido también puestos en temas de seguridad en compañías como Google, Walt Disney, Control Risk y Schlumberger. ¿Vale? Ese será nuestro primer speaker. Acto seguido también vamos a contar con la presencia de James Sinclair, que es socio de Control Risk desde hace más de 10 años y que lideran dentro de Control Risk la práctica de consultoría de seguridad y de crisis en México, Centroamérica y en el Caribe. ¿Vale? James es responsable de supervisar toda la entrega de soluciones de consultoría de riesgo en toda la región y además asesorar a todos los clientes de Control Risk sobre las cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos y la prevención de riesgos y, por supuesto, la gestión de crisis. ¿Vale? Así que después de Juan Raúl y después de James, Fabio Vilas-Boas, que es mi compañero de Everbridge, lo que explicará es cómo nuestra solución puede ayudar a cualquier tipo de compañía a gestionar un evento crítico, antes de que, como he dicho antes, para tratar de minimizar o evitar el riesgo o los daños a la persona y al negocio. Y después, Fernando Radón, otro compañero nuestro, lo que hará será una pequeña demo de nuestra plataforma de control de eventos críticos. ¿Vale? Y luego, lo que tendremos al final es un poco de tiempo para preguntas.
Entonces, lo que sí quería pedir es cualquiera que tenga una consulta durante cualquiera de las sesiones, que por favor utilice el chat, porque al final lo que haremos es ir revisar todas estas preguntas en el chat para ir una por una respondiéndolas. Y sin más, pues espero que la sesión de hoy sea útil para todo el mundo y que la consideren interesante. Y nada más, muchas gracias y me gustaría presentar al siguiente ponente, que es Juan Raúl Chin. Juan Raúl. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quería empezar con una frase que puede llegar a definir bastante lo que son los tiempos de oportunidad que se pueden dar en cuestiones inesperadas. En este caso, las situaciones inesperadas, en ellas siempre se encuentran las grandes oportunidades, decía Joseph Pulitzer, eh, personaje bastante conocido, reportero, y que gracias a él se tiene uno de los premios sobre reportajes más importantes en el mundo. Siguiente slide, por favor. Pues me cargaron a mí la tarea de comentar un poco acerca de lo que era la crisis, entonces quise dar un poquito de contexto, pues para poder entender mejor lo que van a ser los diferentes casos prácticos que vamos a tocar. Entonces quise dar una pequeña definición de lo que es una crisis, que es una materialización de un incidente que puede ser disruptivo, natural o creado por el hombre, y que implica un cambio que puede ser abrupto, en este caso de manera inminente, y requiere una atención y acción urgente para pues proteger la vida, los bienes, la propiedad o el medio ambiente. Entre los bienes de una compañía, pues también está lo que viene siendo su imagen reputacional, y bueno, es importante de lo que ellos tienen que estar manejando. Hay diferentes doctrinas y diferentes approaches que se pueden dar a cómo se debe manejar una crisis, y yo en lo personal, a pesar de que hay todo un proceso de sistema de gestión de crisis y de continuidad de negocio, creo que hay tres partes que son muy importantes que uno siempre debe tener en cuenta para poder desarrollar un buen plan de continuidad de negocios, de manejo de crisis y en un momento dado también de emergencias. Primero hay que identificar el riesgo del cual se va a estar uno tratando de proteger. Tenemos que mencionar cuál es ese riesgo para que en un momento podamos nosotros en un segundo término diseñar y aplicar medidas que puedan ser preventivas o de mitigación ya en un momento dado que se esté materializando este riesgo. También se debe planificar muy bien en el caso de que el riesgo se materialice, las diferentes formas que se van a dar de respuesta. El objetivo principal debe ser la rápida normalización de las operaciones y las actividades de la organización. Por dar un ejemplo, ahora que hemos tenido todos estos, el tema de COVID, una parte muy importante de la planificación debe de ser también el cómo se va a retornar a la operación de manera no óptima, pero sí de una manera en que se pueda considerar estable. Siguiente slide, por favor. En estos casos, bueno, tengo tres casos prácticos. El último es el de COVID. No creí que fuera necesario anotarlo aquí, pero de alguna manera en cada uno de ellos vamos a ver la importancia que se tiene, ciertos factores que puede tener uno durante la planificación. En el primero que tuvimos nosotros en alguna compañía en la que trabajé fue un secuestro virtual. Estos son secuestros que comienzan como una llamada de extorsión y que en algún momento la persona logra ser sustraída de su área normal, ya sea de trabajo o de convivencia, y la persona de manera voluntaria tiende a aislarse, pues para poder interactuar de esta manera con la gente que dice tener cautiva a algún familiar por lo general. Aquí nosotros, en mi caso, yo puse que la importancia del entrenamiento fue primordial en este caso, debido a que la única forma en que podemos nosotros manejar una situación de crisis, dependiendo de qué tipo de persona sea la que esté sufriendo esta situación, en este caso era un ejecutivo clave para la operación de nuestra compañía, debido a que no nos lo encontrábamos, eso dio pie a que tuviéramos que iniciar ya un mecanismo de respuesta de crisis, debido a que no sabíamos si en realidad se estaba tratando de una situación real o estaba siendo víctima de una llamada de extorsión. Parte de lo que se tuvo que manejar aquí, que fue parte de lo que también ya teníamos desarrollado, fue un plan de entrenamiento, fue algo que se hizo en su momento muy de la par con Control Risk sobre cómo se debe manejar en este tipo de situaciones, de casos de secuestro virtual, y en donde había puntos clave que debía de identificar la persona que estaba siendo víctima de estas llamadas, pues para determinar en el momento dado si había riesgo o no de terminar una llamada, o de cómo contactar a la familia, o de qué manera contactar al área de seguridad para que nosotros pudiéramos dar ese apoyo.
Originalmente y de manera activa estuvimos nosotros buscando a la persona, estuvimos manejando también comunicación interna al interior de su unidad de negocio, debido a que él era la cabeza y era muy visible el hecho de que no estuviera eh, disponible para lo que viene siendo el trabajo, y de alguna forma evitamos nosotros que una situación que considerábamos pudiera ser el inicio de una crisis se confirmara como una crisis y en un momento dado fuera y nos rebasara más allá de las capacidades que nosotros teníamos, debido a que en su momento el hecho de que empezara a haber algunas situaciones de mala información al interior de la compañía podrían generar otro tipo de problemas para nosotros a nivel corporativo. Entonces, es muy importante la parte de entrenamiento para los empleados. De esta manera ellos pueden distinguir cuando se trata de una situación u otra, pero también es importante que dentro de nuestras herramientas nosotros contemos con un buen canal de comunicación para que todos los empleados, no nada más nuestros clientes externos, sino también nuestros clientes internos, puedan entender qué está ocurriendo y puedan ellos también participar, ya sea de manera activa o siguiendo las instrucciones que uno ya tenga en su plan de jugadas para que no se genere una situación mayor. Eh, durante el tiempo que trabajé también como socorrista en la Cruz Roja, una de las primeras reglas que nos ponen a nosotros al ser primeros respondientes es mantener la seguridad y la integridad del equipo de respuesta a emergencia. Esta parte es muy importante en el sentido de que si uno no sabe qué hacer, uno puede generar una emergencia mayor o uno puede volverse parte del conflicto. De ahí la importancia del entrenamiento, de ahí la importancia de la comunicación, de ahí la importancia de tener ya un manual de jugadas estructurado para que la gente sepa qué hacer. Y me refiero mucho a manual por el hecho de que aun cuando uno tenga desarrollado los planes, si la gente que tiene que participar en ellos no está al 100% documentada de qué hacer, se debe de contar y tener acceso por parte de estos jugadores clave que van a participar en la emergencia, de tener un manual donde ellos puedan revisar y tener una guía de orientación sobre qué hacer y cuáles son sus papeles dentro de una emergencia o de una crisis. Para poner un ejemplo mayor acerca de lo que es la comunicación, en otra ocasión tuvimos nosotros un temblor en donde la principal preocupación de la compañía en ese momento era poder contabilizar que todos sus empleados se encontraran bien e identificar a aquellos que tuvieran necesidad de algún tipo de asistencia. Para esto, nosotros contábamos con varias herramientas, pero no eran suficientes como para mantener un buen nivel de comunicación con los empleados, debido a que en muchas ocasiones las herramientas que se usaban internamente estaban muy enlazadas con sistemas internos de comunicación como el correo electrónico, como puede ser en un momento dado el Skype, algún tipo de solución que es muy local y que de alguna manera, mientras esté uno dentro de la oficina, pueden parecer efectivas. Pero en este caso era una situación en la que mucha gente se encontraba fuera de horario de trabajo, donde se tuvo que buscar una forma de hacerle llegar masivamente a toda la gente el tipo de comunicación que necesitábamos y tratar de identificar que ellos tuvieran acceso a poder responder, porque mucha gente sí me dijo, sí, nosotros recibimos un mensaje donde me preguntaba si me encontraba bien, pero al momento de querer responder, pues se saturan las líneas convencionales de celulares, se pueden llegar a saturar otros medios de comunicación y tenemos que buscar una forma en donde nosotros pudiéramos hacer llegar el mensaje y replicarlo por varios medios, no solamente por un canal de comunicación. De esta manera garantizábamos que la mayoría de la gente nos respondiera a tiempo y entonces sí solamente dedicarnos a buscar a aquellas personas que no teníamos un estatus de ellas, ya sea de manera de que se encontraban bien o de que necesitaban algún tipo de asistencia, sino a esas personas teníamos ya que buscarlas físicamente, lo cual constituyó todo un reto muy importante para nosotros debido a que no teníamos la infraestructura necesaria en ese momento, además de que tratándose de una situación de temblor, pues comúnmente las vías de comunicación e incluso las propias autoridades de emergencia se abocan a situaciones de desastre y pues búsqueda en un momento dado de las personas pasa a un segundo o tercer plano hasta que ellos ya tienen contabilizado el número y nivel de desastres y cuáles son los puntos que ellos van a trabajar. Entonces, es muy importante que cada uno como compañía tenga métodos y sistemas también que puedan tener a la gente contabilizada en un momento a otro o incluso puede pasar mensajes para que la gente sepa qué hacer. A nosotros, pasado la situación de riesgo, muchas horas después, la gente empezó a contactarnos pidiendo algún tipo de instrucción sobre qué hacer, si era necesario ir a la oficina o no, algunos que requerían algún tipo de asistencia debido a que sus casas se encontraban dañadas y necesitaban orientación, y lo más
lógico, cómodo para ellos era contactar a sus gerentes o contactar al cuarto de control de seguridad que teníamos nosotros, donde repartíamos esa información de vez en cuando. Nuevamente, el entrenamiento es muy importante, la base de comunicación aquí fue primordial para poder tener el mayor universo de los empleados, tanto de una calmados como también ubicados en donde se encontraban, y nosotros saber la realidad respecto de cuál era el impacto que habíamos tenido y cómo iban a ser los siguientes pasos de respuesta de parte nuestra como compañía para el resto de nuestros empleados. Y cuando digo empleados en este momento y en situaciones de crisis, no hacemos una distinción entre si son empleados directamente de la compañía o son colaboradores que son de terceras partes que están trabajando también con nosotros. Aquí es importante en una primera respuesta que sea población en general, aunque se pueda después de manera ya más discrecional enviar mensajes al resto del grupo, pero sí tener tanto herramientas de comunicación como dar el entrenamiento tiene que ser a todos, no puede ser solamente seccionado a una sola parte de la compañía, debido a que en ocasiones hay ciertos niveles de respuesta o hay ciertas personas que pueden ayudar en situaciones de crisis que no necesariamente eran las personas asignadas para ello, y que son en ese tipo de momentos donde también aparecen la gente que son verdaderos líderes y gente que realmente puede ayudar aunque no se tenga el cargo. Y eso también es muy valioso. Entonces siempre es bueno y siempre es bastante prudente considerar a toda la población en algún plan de emergencia y no solamente quedarnos con la gente que es específicamente de la compañía por cuestiones laborales. En este caso tenemos un duty of care en lo que viene siendo seguridad, y eso es a nivel general. No es nada más sobre alguna persona en específico que esté en un contrato directo con la compañía. En el caso del huracán, la identificación de riesgos para nosotros tomó mucho sentido debido a que esto sucedió en Puerto Rico, en donde ya había habido otros huracanes en situaciones anteriores, y donde el hecho de identificar dónde estaban nuestras debilidades y qué teníamos que reforzar nos ayudó a que en el momento en que se dio la situación tan terrible para esta isla, nosotros pudimos montar un servicio de apoyo a todos los empleados, pudimos mantener cierto nivel de acción y pudimos mantener cierto nivel de entrega de nuestro producto, que en ese momento era área de comunicaciones, y donde nosotros pudimos apoyar de esa forma a otras compañías que se encontraban alrededor para que pudieran ellos conectarse y establecer un puente de comunicación con sus eh, centrales que se encontraban fuera de Puerto Rico. Esto nos ayudó mucho a nosotros porque identificamos qué infraestructura teníamos que reforzar, identificamos cuáles eran los actores clave que teníamos que mantener sí o sí con conexión, con comunicación directa, que tuvieran algún tipo de soporte extra inmediato para poder asegurar que ciertas operaciones básicas de la compañía se continuaran dando, independientemente de lo crítico que era la situación que se pueda tener en sitio. Y eso también permitió que después nosotros fuéramos una parte importante para la recuperación, colaborando nosotros con FEMA en su momento para que se pudieran restablecer las comunicaciones con la isla. Entonces, aquí fue muy importante esta parte de la detección de riesgos, de identificar y de ver cuáles eran las áreas más importantes para nosotros como empresa. En ese momento era la infraestructura de telecomunicaciones, y fue lo que nosotros tratamos de reforzar y de mantener canales de backup que pudieran ayudarnos a mantener cierto nivel de comunicación entre la isla con el resto del continente. Y por último, la experiencia que nos deja lo del COVID es que no importan los planes que uno tenga ya establecidos, a veces la vida nos rebasa. Dicen que la realidad supera la ficción. La mayoría de nuestros planes, cuando estamos haciendo precisamente un playbook acerca de cuáles son los black swans que tenemos o esos cisnes negros en cuestiones de desastres, pues uno puede imaginarse ciertas cosas, pero nunca va a llegar realmente a aprender al 100% o a tener una situación como la que nos pasó. Ya habíamos tenido una experiencia hace 10 años atrás con el H1N1 y con SARS, donde había habido ciertamente ciertos niveles de infección, donde se tuvo que aislar ciertas áreas de la población, pero nunca nos hubiéramos imaginado que algo proveniente en base a una gripa que después se complicó, que es el COVID, pudiera llegar a paralizar todo el mercado a nivel mundial e incluso esta pandemia generar una crisis económica a futuro que todavía estamos tratando de resolver todas las compañías y todos los sectores. Entonces, a veces se puede dar que se haga una suma de varios cisnes negros dentro de lo que viene siendo
el manejo de la crisis o estar terminando una crisis para entrar a otra crisis. Por ahí hay otra frase que dicen que el término de una crisis simplemente es el espacio entre la siguiente crisis. Entonces, nunca debemos de dejar la guardia abajo en este sentido, nunca vamos a dejar de aprender. En este caso, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que debemos de actualizarnos mucho. Había mucha gente que estábamos en el ámbito análogo, nos hemos tenido que ir más hacia lo digital, hemos tenido que buscar mejores soluciones, mejores herramientas, no solamente para mantener las operaciones de la compañía como tal, sino ahora también para poder establecer puentes de comunicación entre nuestros empleados en sus hogares y nosotros como compañía, soluciones que tienen que ver mucho más con un ambiente contactless en el cual nosotros necesitamos ahora tener mejores líneas, no solo de comunicación, sino también mejores líneas también de planificación, de interacción entre cada uno de los empleados que van a ir a sitio, los empleados que se quedan en casa, en fin, e incluso el paradigma de la seguridad también ha cambiado, en el que debemos volvernos un poco más flexibles, donde antes la seguridad se podía considerar hasta cierto punto como una situación dura, una situación difícil de realizar, y en donde la adaptabilidad resulta ser un secreto muy valioso y que puede darle mucho contenido a cada una de las compañías. Porque en este momento el hecho de tener certificaciones en bioseguridad, el hecho de tener reforzamientos en seguridad, nos está dando también hasta cierto punto una ventaja comercial a las compañías que ya lo están haciendo versus aquellas que todavía están decidiendo o planificando cómo van a hacer su retorno a la vida de negocios. Entonces creo que ahorita seguridad en todos los niveles y en todas las escalas y de todos los tipos, llámese seguridad física, llámese ciberseguridad, llámese seguridad sanitaria, en fin, estamos tomando ahorita una importancia muy grande al interior de las compañías. La C-suite llamada, que son aquellos grandes tomadores de decisiones, están tomando en cuenta nuestras decisiones a nivel de tiempo real, están realmente empezando a tener un componente en cada una de sus planificaciones que tiene que ver con revísalo con la parte de seguridad, porque de ahora en adelante es un componente que va a quedar con nosotros. Como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, aparentemente esta situación llegó para quedarse, al menos por los siguientes años, y debemos aprender a considerar que seguridad ahora va a estar involucrada en muchas planificaciones que antes éramos reactivos y ahora vamos a tener que ser un poco más estrategas en ese sentido. Entonces, es importante que nosotros como especialistas en seguridad, como expertos en seguridad, abramos un poco más nuestros campos. Tenemos que empezar a adquirir nuevas habilidades que no teníamos antes y debemos de empezar a ver incluso ideas que pudieran parecer o raras o que pueden ser muy innovadoras, que pudieran llegar a ser útiles para nosotros. Entonces, aquí lo importante es bienvenir a la tecnología, darle un poco más de apertura a esas herramientas que podemos llegar a tener y que de alguna manera no van a sustituir el factor humano, pero ciertamente nos van a ayudar a automatizar nuestros procesos y hacerlos más eficaces y eficientes. Es todo de mi parte y se los agradezco. Muy bien, no, muchas gracias Juan y gracias nuevamente por la oportunidad. Lo que quisiera abordar un poco yo es cómo vemos el tema de manejo de crisis desde el punto de vista de control risks. Entonces, brevemente quisiera tocar tres temas en general, uno siendo lo que son para nosotros, digamos, los principios o pilares de manejo de crisis. Luego voy a hablar un poco de lo que son errores comunes que hemos visto. Y por último, unos casos de estudio donde vemos cómo puede aportar una expertise en el manejo de crisis. Entonces, si podemos ir avanzando, por favor. Entonces, primero voy a hablar de los principios y pongo esto porque en mi experiencia hablando con clientes, otros consultores, inclusive dentro de nuestra organización, creo que a veces hay cierto misterio que le ponemos al manejo de crisis, de que es algo conceptual muy arriba o difícil o complejo. Y realmente mi punto sería, no tiene que ser así. Desde luego, la ejecución, la planeación tiene que hacer con mucho expertise, pero el, digamos, andamiaje conceptual debe de ser algo sencillo. Y para mí lo podemos poner en esas tres categorías que pongo aquí en pantalla, ¿no? Y tal vez empiezo con el flujo de información. Esto
si pensamos en manejo de crisis, ¿qué es? Pues al final de cuentas es una forma de recibir información, analizarla y tomar las decisiones correctas, ¿no? Todo lo demás, la tecnología, el expertise, los stakeholders, todo lo que podemos hablar alrededor de eso es complementario a ese propósito principal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flujo de información, necesitamos asegurar que uno, la información sube, es decir, desde el punto de inicio de la crisis, y puede haber muchos, desde luego, está subiendo la información correctamente al comité o al grupo que hemos organizado, ¿no? Luego tenemos que regresar lo que son decisiones, es decir, ese comité, ese grupo de manejo, pues va a tomar decisiones y va a mandar esa información hacia las partes correctas, ¿no? Y luego hay la información que va afuera, es decir, que va hacia los stakeholders, que va hacia los empleados o quien sea, ¿no? Entonces, son tres tipos de información que constantemente se están moviendo. La información subiendo de qué está pasando en tierra, las decisiones que se están tomando y la comunicación con los stakeholders, ¿no? Entonces, flujo de información para mí es un concepto muy importante en esto. Segundo, y todos estos se traslapan un poco, pues los roles y responsabilidades definidas, ¿no? ¿Qué va a hacer quién en qué momento? Eso es muy importante y lo voy a platicar un poco más en los slides que vienen, pero algo que vemos muy comúnmente es que se necesita algún plan sobre qué acción voy a tomar yo y qué puedo esperar de mis compañeros en el comité, ¿no? Eso es un pilar de lo que hacemos en manejo de crisis. ¿Quién va a hacerse cargo de qué? ¿Hasta qué punto? Y hasta qué punto puede trasladar o mover o es la responsabilidad de alguien más, ¿no? Y desde luego la toma de decisiones. Eso al final de cuentas es crítico en manejo de crisis. Como pongo en paréntesis, mejor aún si son correctas, ¿no? Pero primero que nada que se toman decisiones, que se aborde la crisis. Muchas crisis que vemos se convierten en crisis porque son incidentes a veces menores que no se atienden a tiempo, ¿no? Entonces, eso es el concepto que nosotros vemos en manejo de crisis. Y si pasamos al siguiente, desde luego, otra vez hay un poco de traslape aquí y refleja mucho lo que decía Juan, pero ¿cuáles son los pilares? ¿Cómo aterrizamos esos conceptos un poco más? Voy a hablar primero de lo que es, digamos, pre-evento, con el primer punto, y luego voy a regresar, tal vez un poco contrario a lo lógico, voy a regresar posteriormente a qué hacemos en prevención. Y mientras quedarme un poco con lo que es la reacción, ¿no? Pero bueno, poniendo en un concepto básico un pilar de preparación, Juan lo decía muy bien, el análisis, principalmente los análisis de riesgos como punto de partida, simplemente si no entendemos cuáles son los crisis que probablemente vamos a enfrentar, es muy difícil ajustar nuestro plan hacia esos crisis, ¿no? Entonces, análisis de riesgos, los roles y responsabilidades que ya comenté, las comunicaciones, cómo vamos a comunicarnos y desde luego, pues aquí con los socios en Everbridge, pues tienen no solo lo que es la tecnología, la plataforma, pero la experiencia de cómo manejar esta comunicación como un componente que hacen, ¿no? Pero sea por medio de tecnología, sea por el mensaje en sí, la comunicación es desde luego principal en el manejo de crisis. Y otro punto que ya se mencionó es la capacitación principal en poder prepararnos para un evento, ¿no? Los siguientes 3 puntos que tengo aquí en pantalla hablan de lo que es, digamos, dentro del evento. Y yo siempre digo cuando yo doy talleres de manejo de crisis o estoy planeando con los clientes, si podemos hacer el primer punto, excelente, ya planeamos, ¿no? Dentro de nuestros comités de crisis, si podemos hacer estas 3 cosas constantemente en cada reunión, no nos vamos a desviar tanto, ¿okay? Primero, stakeholders, los involucrados, los interesados, el término que quieras usar en español, pero los stakeholders es crítico, ¿no? La crisis toca a grupos distintos de maneras distintas
Entonces, primero tenemos que saber quiénes son, y obviamente eso es una evolución, cambia de acuerdo a la crisis y cómo va evolucionando, cuáles son los grupos que tenemos que atender, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Luego, ¿cómo y cuándo vamos a comunicarnos con ellos? ¿Qué mensaje les vamos a dar y cómo lo vamos a dar, ¿no? Entonces, manejar los stakeholders. Eso es uno. Hechos versus suposiciones. Hechos versus no hechos. Eso es muy, muy común. Lo vemos todo el tiempo nosotros, sobre todo en casos, por ejemplo, de secuestro. Que sí es un secuestro, si no lo es, la información que tenemos, qué información damos a una familia que no es confirmada, etcétera. Es muy fácil tomar un camino equivocado si estamos tomando acciones con base en una suposición y no un hecho. Entonces, constantemente tenemos que tomar la postura de decidir, esos son los hechos que sabemos, eso es lo que pensamos que es un hecho y cómo cerramos esa brecha entre las dos cosas, ¿no? Y como último, el último ejercicio de los tres dentro de los comités, los escenarios. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Y cuál es el más probable? Y empezar a planear para cada uno de esos escenarios. Insisto, si estamos haciendo bien esas tres cosas, no nos vamos a desviar tanto. Vamos a la siguiente, por favor. No me detengo mucho aquí. Eso es, otra vez, si nos ponemos dentro de este, es el RACER que muchos en el medio lo van a ubicar como un protocolo. Y es simplemente una muñeca para recordar qué es lo que tenemos que hacer dentro de un comité, ¿no? O dentro de una crisis, porque sí, algunos salen un poco del comité en sí, o el grupo de crisis en sí. Primero, reportar, ¿no? Muchos crisis se convierten en tal porque por la tardanza en activar o reportar el incidente, ¿no? Entonces eso es fomentar y propiciar un ambiente no solo en el comité, pero en todo lo que es la organización de reportar y escalar incidentes, ¿no? Analizar, ¿no? Y eso es donde tomamos lo que tenemos de información y decidimos, eso es hasta dónde tenemos que escalar el evento, de qué tan gravedad es, etcétera, ¿no? Convocar, si es que es una crisis, o bueno, si es un incidente, dependiendo de cómo lo vayan a definir, es activar ese comité. El comité se activa, el concepto existe, porque es ese lugar donde podemos diseminar la información y tomar decisiones correctas, ¿no? Y ejecutar. Si vamos a tomar decisiones, cómo se ejecutan y cuál es el plan, ¿no? Y desde luego el punto final, resolver. Entonces el RACER, concepto muy común en manejo de crisis y es algo que definitivamente nosotros usamos. Siguiente, por favor. Y aquí regreso un poco a la pre, no creo detenerme mucho aquí porque gran parte ya se cubrió, pero desde luego cuando hablamos de manejo de crisis es un error de entrada pensar en nada más en la parte durante o post evento, ¿no? El análisis que ya platicamos, las estrategias de los planes que tenemos, la capacitación y implementación, la auditoría, ejercicios, revisiones, todo eso tiene que ser un proceso constante. Entonces, empezando, ¿cuáles son los riesgos de mi negocio? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias de mitigación que tengo para el pre, el durante y el post? ¿No? ¿Cómo implemento eso? ¿Cuáles son los recursos que se van a necesitar al momento de activar una de esas estrategias? Ejercicio, y eso es donde me gustó mucho lo que comentó Juan, que otro error que vemos bastante seguido, y lo voy a mencionar en un ratito más, es se hace capacitación o se enfoca la diseminación del plan nada más en el comité de crisis o nada más en la gerencia. Se tiene que ir más allá, no solo lo que es un grupo cooperativo, un grupo a nivel nacional, local, sino todos los empleados tienen un impacto. Entonces, aunque sea capacitarlos nada más en cómo escalar, eso se tiene que hacer para que funcione bien el manejo de crisis, ¿no? Entonces, así se ve más o menos el timeline y eso es un concepto que nosotros practicamos y en cada punto ahí que vemos, sobre todo en el pre, es donde trabajamos para asegurar que esos puntos están cerrados y constantemente se están actualizando, ¿no?
Siguiente, por favor. Y voy a ir un poco a unos errores comunes. Podemos ir a la siguiente. Desde luego no puedo abarcar todos y ni es mi intención señalar ciertas empresas, pero son unos casos de estudio que hemos visto que se han vuelto muy mediáticos, digamos, ¿no? Entonces, en la fase de planeación, cosas que vemos, pues, y otra vez Juan lo mencionó muy bien, los casos de cisnes negros, ¿no? Por definición, un cisne negro o un black swan es algo que rebasa los límites de crisis que hemos planeado. Entonces, igual es un poco injusto de mi lado señalar esto como un error, pero ciertamente hay ciertas crisis donde simplemente no se planeó por la gravedad, aún teniendo la idea que esta crisis se puede llegar a pasar. Caso clásico es el COVID, ¿no? En todos los planes de contingencia de gobiernos, existe uno para pandemias, ¿no? Pero creo que con muy pocas excepciones, pues esta crisis ha rebasado estas proyecciones, esta planeación, ¿no? Siguiente, y ya lo mencioné, hay una buena planeación, perdón, nos quedamos con el slide, pero siguiente punto, la buena planeación, pero la capacitación se limita o la diseminación se limita a cierto grupo, ¿no? Siguiente es la flexibilidad o mucha o poca en la asignación de roles. Es decir, hay muy poca flexibilidad. Es una sola persona quien es el líder o es una sola persona que es legal, recursos humanos, etcétera, y hasta ahí. Y al mero momento, pues ya sabemos qué pasa, que no están de vacaciones, no los podemos contactar, etcétera, etcétera, ¿no? Caso contrario o extremo contrario es, no, pues vamos a poner las responsabilidades, pero puede ser quien sea. Eso tampoco funciona muy bien, porque tiene que haber cierto expertise, tiene que haber cierto nivel de senioridad para tomar las decisiones en cada área. Entonces, sí, lo que nosotros recomendamos es tener, sí, el principal, un respaldo y tal vez, y también lo que es cross-training, ¿no? Es decir, que los miembros del comité o quien va a manejar la crisis saben cuáles son los roles de los demás. Si hablamos de línea de mando o toma de decisiones, una falta de mando central para coordinar, es decir, se deja atender de forma muy dispersa, con grupos pequeños que no se están coordinando. Tardanza en activar la crisis incidente, vimos eso con el tema de las emisiones. Desde luego hay otros temas de encubrimiento ahí, pero a grandes rasgos también vimos que no se dieron cuenta lo suficientemente pronto, digamos, para activar un buen manejo de crisis, ¿no? Otro de línea de mando es ese tema de equipos locales versus los equipos cooperativos. Lo vemos todo el tiempo en secuestros. O que el equipo local piensa que no, pues nosotros lo manejamos porque entendemos cómo funciona la cultura, el idioma, la policía, el ambiente legal, y siente que no puede apoyar a los de cooperativo, o sienten que pues simplemente no quieren escalar porque va a mostrar cierta debilidad en su línea o en su toma de decisiones, ¿no? Y caso contrario, a veces pasa que los cooperativos quieren mandar todo y no aprovechan del expertise local, ¿no? Si hablo de medios, vemos muchos casos donde tardan demasiado en contestar. Vemos casos donde usan los medios equivocados, cada vez más común hoy en día. Pongo el ejemplo de Target, pues una filtración de datos, un buen caso de estudio, y la respuesta fue buena en contenido, pero la empresa creo que hasta lo reconocieron, que su respuesta mediática fue por medio de su sitio web. Y de hecho la mayoría de las quejas, la mayoría de la plática sobre lo que estaba pasando fue en redes sociales, ¿no? Entonces eso fue la zona donde se tenían que mover, ¿no? Falta de empatía, minimizando el impacto por medio de mensajes mediáticos. Lo vimos con Rolls-Royce. Si no lo han visto, échale un vistazo a la entrevista en línea. O ese tema de hechos versus suposiciones pasó mucho en lo que era el derrame ya hace 10 años con Deepwater o BP, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. Vamos a la siguiente, por favor. No me detengo mucho a pasar por todo el slide, pero un caso de estudio donde pasaron varios errores.
pues se acordarán de lo que pasó en Charlottesville, lo que eran las manifestaciones, ese choque entre gente de la derecha, en muchos casos extrema derecha, gente del lado liberal, y pues desembocó bueno, un incidente en particular que fue una mujer fue realmente asesinada, atropellada por un manifestante ultraderechista. Si uno ve lo que fue el resumen de cómo se manejó el crisis desde el mismo punto de vista de las autoridades en su auditoría posterior, pues la planeación, un error, no había la capacitación a los policías en términos de antimotines, etcétera, no tenían el equipo correcto. La planeación en no tomar en serio lo que iba a ser la consecuencia de tener esos dos grupos manifestándose al mismo tiempo. Había mucha información que iba a haber esta marcha con gente de antorchas, etcétera, y aparte marcha de liberales, y no se hizo un esfuerzo para planear rutas distintas, etcétera, ¿no? Hubo varios choques al principio, leves al principio. En ese momento era para entrar con mucha fuerza y separarlos y establecer perímetros, etcétera. No se hizo, ¿no? Comunicación, no hubo una buena comunicación entre oficiales estatales y municipales hasta un nivel táctico donde tenían canales de radio distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un breve snapshot de eso, y voy a la siguiente, por favor. Y como digo, rápidamente menciono un poco de cómo casos que nosotros hemos visto y cómo puede ser el apoyo o atender, cómo se puede atender ese tipo de manejo de crisis. Menciono rápidamente un accidente muy fuerte automovilístico en Centroamérica que involucró varios estudiantes. Hubo varias muertes, también lesionados, y el caso fue que el cliente no tenía recursos dentro del país para manejarlo. Entonces, lo que entramos a hacer fue esto, ¿no? Establecer las prioridades de acción del comité, desde lo mediático, el legal, el apoyo inmediato. El apoyo inmediato incluyó lo que era evacuación médica, evacuación de los sobrevivientes, coordinación con las autoridades, y también, desde luego, en este caso, la universidad. El tema muy lamentable de la repatriación de cuerpos y la comunicación con los afectados, ¿no? Digo, voy muy rápido, como espero y puedan apreciar. Todas esas cosas requieren de mucha ligereza en el momento de mover, mucha flexibilidad y mucha rapidez en lo que es el despliegue de acciones y personal, ¿no? Si vamos a la siguiente. Quisiera, porque siempre cuando hablamos de casos de estudio, siempre queremos hablar de incidentes que ya pasaron, que hasta cierto punto se convierten en eventos que no se previnieron, ¿no? Entonces menciono uno que es todavía un plan, y creo que puede reflejar las operaciones de muchos de nuestros clientes. En este caso, un multinacional en el sector renovable, muchas operaciones en México, mucha exposición en términos de los riesgos de seguridad, sobre todo por estar en campo, compartiendo literal zonas de movimiento con crimen organizado, riesgo incidental de balaceras, extorsiones, etcétera, y una complejidad organizacional porque tienen operaciones, lo que es el sitio de construcción o operación a nivel local, lo que es el cooperativo a nivel nacional y el cooperativo. Y aparte, pues una multitud de subcontratistas, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso para ayudar, pues el análisis de riesgos robusto con escenarios, cuáles son los que más probablemente les van a pegar, cuáles son los límites de tomar de decisiones, es decir, cuáles decisiones se pueden tomar a nivel local, cuáles a nivel nacional y cuáles a nivel cooperativo, ¿no? Para que cada uno sepa exactamente cuándo tiene que escalar y cuándo tiene que esperar indicaciones o cuándo puede tomar la iniciativa y se espera que ellos se encarguen de la solución, ¿no? Los puntos de escalación, es decir, en qué momento se convierte en un incidente. Con una persona desaparecida, no podemos activar todo un comité de crisis porque llevan 2 horas desaparecidas. Cuando son 12 o 24, dependiendo el contexto, esos son los puntos de escalación que definimos dentro del plan, el programa robusto de capacitación y una actualización anual. Y por último,
Otro que coincide mucho con Juan, si pasamos a la siguiente, por favor. Muy similar caso, apoyo a una empresa de tecnología con un desastre natural. Tenían un centro de base de datos fuertemente impactada la zona por el huracán. Entonces, no solo fue los empleados, varios desaparecidos, las operaciones, porque esos empleados ya no estaban trabajando, sino también daño físico o bloqueo de acceso, todas cosas que impedían la operación normal. Entonces teníamos varios temas que resolver, ¿no? Encontrar los empleados, asegurar que podrían empezar a trabajar de nuevo, y también vulnerabilidad física de instalación con información muy sensible que se tenía que proteger de forma, en muchos casos, física, ¿no? De inmediato desplegamos personal, en este caso eran coordinadores de manejo de crisis, equipos de protección. La evaluación inmediata de cómo estuvo en ese momento, no se tenía mucha información de cómo estuvo el ambiente, si era muy malo en términos del impacto, no tan malo, bueno, etcétera, y los riesgos que vimos de inmediato. Establecer una cadena de suministro para que la gente tuviera cosas básicas, aguas, y cada vez más cosas como luz, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar y ubicar a empleados, regresarlos a sus casas o asegurar que estaban bien en sus casas, y definir lo que era la sostenibilidad de operaciones, si podía seguir así como estaba, con parches, digamos, o si se tenía que mover y pensar en otro plan. Y por lo tanto, los tiempos de recuperación. Entonces, eso es todo de mi lado. Muchas gracias otra vez por el espacio. Ojalá ya haya sido interesante, y cedo la palabra a Fabio. Muchas gracias, James. Hola, muy buenos días a todos. Soy Fabio Vilas, el director comercial de Everbridge, responsable por Latinoamérica. Es un placer estar aquí compartiendo este evento con todos ustedes, y en los próximos minutos voy a presentar cómo Everbridge y nuestra plataforma de gestión de eventos críticos estamos ayudando a nuestros clientes a solucionar cualquier tipo de incidente o emergencia que les presente, y antes que se convierta en una tragedia muy grande. Y a continuación, al final, mi compañero Fernando estará haciendo una pequeña demostración de la plataforma, de la solución. Creo que Javier comentó un poco acerca de Everbridge. Somos una empresa de tecnología, una empresa de software as a service. La empresa está basada en los Estados Unidos, la oficina central está en Boston, pero tenemos oficinas en varias partes del mundo. Nuestra misión como empresa es muy clara. Todo lo que hacemos y todas nuestras soluciones ponen foco en ayudar a nuestros clientes a estar mejor preparados para responder rápidamente a cualquier tipo de evento crítico, para mantener su gente segura y su negocio en funcionamiento. Javier habló un poco de la historia de la empresa. La empresa nació después de los ataques terroristas del 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Y los socios fundadores de la empresa se dieron cuenta de la importante oportunidad de mejorar la forma en que las personas se comunican durante una crisis, durante un evento crítico. Hoy somos el líder en soluciones para gestión de eventos críticos. Tenemos más de 5.400 clientes en todo el mundo, pequeños y grandes, en muchos sectores diferentes, como financiero, transporte, petróleo, gas, energía, sector público, gobierno y muchos otros. Podemos pasar para la próxima hoja. Creo que por las presentaciones de hoy, tanto de James como de Juan, y como sabemos muy bien, hay cosas malas, eventos críticos, emergencias, incidentes que ocurren todos los días. La violencia, el crimen, disturbios civiles, las protestas, las manifestaciones, caídas de sistemas, eventos climáticos a gran escala, como tormentas, huracanes, terremotos, emergencias médicas, la pandemia, como estamos viendo ahora con el COVID-19. Puede ser una evacuación de un edificio, una fábrica, por diferentes eventos como incendio, contaminación. Y claro, estos eventos impactan la seguridad
de los empleados, así como la continuidad del negocio, la marca y la reputación de la empresa. Podemos avanzar para la próxima hoja, por favor. Y aquí en esta hoja comparto con ustedes lo que escuchamos de la industria y miles de entrevistas con empresas en los diferentes sectores. Para la mayoría de las organizaciones, para la mayoría de las empresas, el proceso de un evento crítico, de un incidente, es muy manual, desarticulado, hay muchas partes aisladas, lleva mucho tiempo para trabajarlo y es casi imposible evaluarlo completamente después que el evento haya pasado. Y aquí en la hoja tenemos 4 partes específicas. Primero, las empresas tienen mucha dificultad en saber exactamente lo que está pasando o lo que puede pasar. A veces da mucha información, a veces no hay información suficiente, a veces la información es conflictiva. Las empresas tienen mucha dificultad para saber quién se ve afectado, quién es capaz de ayudar, quién necesita ser informado. Y es un desafío. Muchas veces intentar hacer esto implica acceder a múltiples sistemas, como sistema de recursos humanos, sistemas de viajes, el sistema de gestión de edificios, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Muchas veces los planes de respuesta están en carpetas, no son fácilmente accesibles, no están actualizados. Y la comunicación, la colaboración durante el evento crítico son hechas con herramientas no muy eficientes y no preparadas para emergencia, como es el caso de WhatsApp o email o Skype. Herramientas espectaculares, pero no para un evento crítico. Y, por último, resultados. Necesitamos analizar, evaluar, reportar. Y muchas veces los sistemas para generar los reportes o auditoría son manuales o ni siquiera existen. Y todo eso lleva mucho tiempo. Y cuanto más tiempo pasa, mayor es el impacto para las personas, los activos y las operaciones de la empresa. La próxima hoja, por favor. Y aquí profundicemos un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el impacto y por qué este tema es tan importante para todos nosotros? Por ejemplo, la organización BCI reportó que el coste promedio de un evento crítico a una empresa es más o menos $350,000. El Instituto Ponemon reporta que el coste promedio de una caída de un sistema de tecnología es más o menos $500,000. Forrester Research reporta que las áreas más impactadas son la seguridad del cliente, la seguridad del empleado, la marca, la reputación y la facturación de la empresa. Y como vimos en las presentaciones anteriores, estamos hablando ahora, el punto es muy claro. Cada organización eventualmente será impactada por un evento crítico. Es una cuestión de tiempo. Y con cualquier evento crítico, la forma y la rapidez con que podemos regresar a las operaciones normales y de forma segura realmente puede marcar la diferencia entre un pequeño incidente, una interrupción, un inconveniente y hasta puede evitar una tragedia. ¿Okay? La próxima hoja, por favor. Y bueno, ya hablamos mucho del problema, ¿no? Cambiamos un poquito ahora cómo Everbridge ayuda a nuestros clientes y cómo todos aquí podemos ayudar a nuestras empresas. El concepto que recomendamos es muy simple. Independiente del tipo de evento crítico, necesitamos contar con una solución, una plataforma, un sistema para poder responder rápidamente y con el objetivo de proteger a nuestros empleados, nuestros negocios y para regresar a las operaciones normales de forma segura lo más rápido posible. El concepto de la plataforma de Everbridge se basa en 4 partes principales, 4 partes claves. La primera es evaluar. Es el conocimiento de la situación, es la gestión del riesgo, para determinar automáticamente si un incidente representa o no una amenaza. Es decir, contar con una herramienta con fuentes de información confiables para identificar proactivamente cualquier tipo de amenaza, evaluar cuál es el riesgo, cuál es el impacto a los activos y a las personas de la empresa.
La segunda parte clave es localizar. Si la amenaza realmente afecta a su gente, instalaciones, sistemas, la plataforma puede generar alertas automáticamente y ayudar a localizar a las personas adecuadas, las personas que se ven impactadas, las personas que pueden ayudar, las personas que necesitan estar informadas. La tercera parte es actuar, ejecutar el plan de respuesta, es decir, digitalizar y automatizar el plan de respuesta, iniciando cualquier procedimiento operativo, notificaciones, lista de tareas o actividades de respuesta necesarias para restaurar las operaciones normales. Y por último, la última parte es reportar, capturar todos los detalles sobre el incidente y la respuesta para que se pueda analizar todo lo que pasó y estar mejor preparados para la próxima vez. Y la clave es hacer todo esto en un mismo sistema, una misma plataforma, todo en un solo lugar. Una plataforma que está siempre encendida, siempre trabajando, siempre rastreando lo que está sucediendo y avisando, notificando todo lo que debemos hacer. Una hoja más, por favor. En la última hoja, nada más para resumir, cómo específicamente ayudamos a nuestros clientes y cuál es la recomendación. Primero, saber temprano. Siempre saber lo que está sucediendo o puede suceder pronto. Tener toda la información en un solo lugar. Confiar en la información. Saber el impacto. Comprender y saber dónde están todas las personas, todos los activos, todas las partes importantes para la empresa. Sempre poder identificar quem se vê afetado, quem pode ajudar e quem necessita ser informado. Responder rapidamente ao plano de ação, ao plano de resposta, estar preparado para informar, comunicar, colaborar e mitigar o risco para acelerar a resolução. E, finalmente, aprendendo de todo. Recompilar automaticamente os dados necessários para generar os reportes y mejorar el proceso, el plan de respuesta para la próxima vez. La próxima hoja, por favor. Muy bien, creo que es un buen momento para mostrarles una pequeña visión de nuestra plataforma y una pequeña demo de nuestra solución. Entonces, Fernando, por favor, adelante. Creo que estamos listos para la demostración. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Lo que estamos viendo en pantalla es Visual Command Center. Visual Command Center nos va a permitir orquestar las 4 fases que Fabio ha descrito anteriormente. Estas 4 fases, si bien recuerdan, son evaluar, localizar, actuar y analizar. Lo que Visual Command Center nos está mostrando es una vista global del mapa del mundo. Lo primero que tenemos que pensar es en nuestros activos. Estos activos son los puntos azules que se están visualizando en el mapa. Estos activos van a representar personas, empleados, contactos. La localización de estos empleados puede ser o bien estática o bien dinámica. Esta localización dinámica es la que se va a proporcionar cuando un empleado pasa su tarjeta de identificación por un torno para entrar al edificio, o cuando se conecta a una red Wi-Fi, o también cuando el usuario reserva un viaje a través de una aplicación de reservas de viaje. Estos activos también van a ser instalaciones físicas, oficinas, centros de datos, cadenas de suministro, cualquier cosa que le importe a una empresa u organización. Luego tenemos eventos de riesgo. Un evento de riesgo va a ser cualquier cosa que pueda tener un impacto negativo en la seguridad de las personas o en el funcionamiento normal de una empresa u organización. Como Fabio ha comentado, tenemos muchos tipos diferentes de eventos de riesgo. Podemos alimentar la plataforma con diferentes fuentes de inteligencia de eventos de riesgo, de manera que nos informen de los eventos que están sucediendo en el mundo. Estos eventos de riesgo están categorizados, de manera que podremos filtrar por aquellas categorías que nos interesen. Tenemos ataques terroristas, tenemos revueltas civiles, tenemos desastres naturales, desastres locales, eventos climatológicos severos. A medida que los vamos activando, esto van a ir visualizándose en el mapa. Ahora bien, el desafío que tienen las empresas o las organizaciones hoy en día es la correlación entre estas dos piezas de información.
Es decir, cómo saber que algunos de nuestros activos a nivel mundial se ven o se van a ver afectados por alguno de estos eventos de riesgo. En realidad, no vamos a tener que preocuparnos por estos eventos de riesgo, ni tampoco por los activos. Lo que necesito es preocuparme por las alertas. Lo que tengo que pensar es dónde un activo se ve o se va a ver afectado por alguno de estos eventos de riesgo. Bien, vamos a ir haciendo una serie de zooms hasta llegar a la región que nos interesa. Vemos que hay una serie de alertas. En concreto, una que está relacionada con una protesta o revuelta civil. De inmediato puedo ver cuáles son los activos afectados, contactos, edificios, cadena de suministro, etc. Ahora, en un solo paso, puedo evaluar la situación, puedo ubicar mis activos y ahora estoy listo para actuar, estoy listo para comunicarme. Con un número mínimo de clics puedo enviar mis mensajes, mis comunicaciones. Desde dentro de la plataforma puedo simplemente lanzar un incidente. Puedo seleccionar la categoría. Puedo seleccionar la plantilla previamente creada para este tipo de incidentes. Como pueden ver, la plantilla automáticamente se completa con la información de la alerta. Si no tengo una plantilla previamente creada para este tipo de eventos, puedo utilizar una genérica. En este caso, lo único que tengo que hacer es rellenar la plantilla con la información necesaria para este tipo de alerta. Ahora bien, la comunicación es solo una pequeña parte de la respuesta a un incidente, porque en última instancia la tecnología está ahí para ayudar a las personas y en particular a las personas que están sobre el terreno. Y con la misma rapidez con la que hemos respondido a este evento enviando un simple mensaje o incidente, lo que podemos hacer ahora es lanzar lo que se llama un evento crítico. Un evento crítico que afectará a todas aquellas personas o contactos que se encuentran en la oficina de México y que potencialmente pueden verse afectadas por este evento. De la misma manera que hemos utilizado una plantilla para lanzar un incidente, vamos a utilizar una plantilla para lanzar este evento crítico. Le damos un título o un nombre, seleccionamos la categoría y seleccionamos la plantilla. Desde aquí lo que vamos a hacer ahora es lanzar la ejecución de dicho evento. Lo que esto me va a proporcionar es la capacidad no solo de hacer mis notificaciones automáticas, sino que también me va a permitir iniciar mi plan de respuesta. En un solo clic tengo la comunicación con mis empleados. Voy a poder asignar tareas y voy a poder darles acceso a la documentación de soporte que necesiten para ayudarles en el proceso de recuperación de este evento. Déjenme ahora que les muestre la pantalla de mi dispositivo móvil y que lance algunas de las tareas que conforman este plan de respuesta. Cualquier persona o grupo que tenga esta lista de tareas asignada empezará a recibir notificaciones. Estas notificaciones le indicarán que se le ha asignado una serie de tareas que debe completar. En el momento que abra cualquiera de las notificaciones, podrá ver exactamente el mismo tipo de información que está viendo desde la aplicación web. De esta manera estoy proporcionando a mi personal en el terreno las herramientas que les va a permitir comunicar en tiempo real cuando completan alguna de las tareas, cuando alguna de las tareas está en progreso o si, por ejemplo, hay alguna acción que necesite ayuda o apoyo. El operador podrá ver en tiempo real cómo cada una de estas tareas se está gestionando. O si lo necesitamos, lanzar la comunicación de cualquiera de los incidentes. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, he podido identificar los riesgos que están afectando a un activo en particular. He podido enviar mensajes a mi personal para poder cumplir con mi deber de protección o cuidado, y he podido asegurarme de que estén seguros. Al principio, hemos hablado de la capacidad de la plataforma para ayudarnos en la toma de decisiones basadas en datos. Para ayudarnos en esta toma de decisiones, nuestra plataforma de gestión de eventos críticos, CEM,
ofrece una serie de capas contextuales. Estas capas contextuales realmente lo que nos permiten es añadir capas de información adicional en el mapa para poder ayudarnos a tomar mejores decisiones. En nuestro ejemplo, podríamos utilizar la información sobre condiciones de tráfico y si están disponibles información de cámaras de tráfico también para conocer si existen carreteras bloqueadas debido a esta protesta y tenemos que tomar rutas alternativas. Además de estas capas contextuales, podemos también hacer uso de las funcionalidades proporcionadas desde nuestra aplicación móvil. Si tenemos a alguien sobre el terreno y esta persona se ve en peligro o en algún apuro, este puede utilizar el botón del pánico o botón SOS. El botón del pánico va a permitir enviar la geolocalización de esa persona junto con un vídeo y audio de lo que está pasando alrededor de esa persona. También podremos utilizar el botón de corredor seguro. Imaginemos por un momento que por el motivo que sea nos es imposible utilizar una ruta alternativa a la que va a discurrir la protesta. Mediante el uso del botón corredor seguro podemos establecer un intervalo de tiempo en el que tendremos que introducir un código de 4 dígitos antes de que dicho intervalo se alcance. Si dicho intervalo de tiempo es alcanzado sin llegar a introducir el código, ocurrirá lo mismo que si hubiésemos pulsado el botón del pánico. Nuestra geolocalización junto con una alerta que se visualizará en el mapa será enviada a la plataforma para su gestión. Si recuerdan, de las 4 fases para la gestión de un evento crítico que comentamos al inicio de esta presentación, la última parte era analizar. Necesitamos entender qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Necesitamos analizar nuestro rendimiento. La plataforma de VerBridge es una solución basada en cloud y todo lo que se hace se registra para que pueda ser editado. Por lo tanto, durante un evento crítico y de hecho después, vamos a necesitar paneles o dashboard que nos proporcionen dicha información. Estos paneles o dashboard son completamente personalizables. Estos paneles también los tendremos disponibles para la gente que está sobre el terreno. Tenemos informes de situación. Estos informes de situación nos van a permitir generar informes ejecutivos de alto nivel para la gerencia. Estos informes ejecutivos van a incluir tanto la lista de tareas realizadas, comunicaciones, documentos, etc. Además de los informes de situación, disponemos de log de auditoría. Este log de auditoría va a incluir todas las acciones realizadas durante la gestión del evento crítico, de manera que podremos auditarlo. Visual Command Center nos permite gestionar simultáneamente múltiples eventos críticos. Para ello solo tenemos que superponerlos en el mapa. Desde aquí podremos ir moviéndonos entre ellos de manera que podemos gestionar el que nos interese. Antes de finalizar, comenzar que podemos proporcionar otro tipo de análisis mediante el uso de la línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos va a permitir mostrar los eventos de riesgo de la última hora, del último día, de la última semana o del último mes, pero también podemos configurar el marco o ventana de tiempo en el que estamos interesados. Ahora podremos ejecutar un análisis sobre el tipo de eventos que deseemos. Por ejemplo, puede que no estemos interesados en infraestructuras o enfermedades y que sí estemos interesados en lo que son revueltas civiles, desastres locales, crímenes, etc. Para terminar, decir que la plataforma nos va a permitir mejorar la capacidad para poder evaluar los riesgos y poder determinar si estos riesgos afectan sus activos y como resultado poder administrar respuestas operativas mucho más efectivas y eficientes, asegurando que nuestro personal esté seguro, que los equipos de respuesta estén implementados y que la gerencia esté actualizada. Muchas gracias.
Bueno, ahora siguiendo la agenda, tenemos un tiempo para contestar a las preguntas que vosotros nos hayáis formulado o que tengáis a bien formularlos en estos momentos. Una de las preguntas que estoy viendo es: ¿qué método usas para identificar empleado o asociado crítico que requieres en las primeras horas? No sé si quieres contestar tú, Fabio, a esta pregunta. José Manuel, no estoy seguro si entendí la pregunta. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, lo que nos pregunta Guillermo Pérez es: ¿qué método usas para identificar a un empleado crítico que requieres en las primeras horas? Me imagino que lo que está diciendo es que por qué camino nos comunicamos con un empleado crítico cuando existe ese evento que le puede hacer un daño. Sí, perfecto. Uno de los beneficios de una plataforma de gestión de eventos críticos, como por ejemplo la plataforma de Everbridge, es los métodos de comunicación y el método de entrega de mensajes. En la plataforma de Everbridge, yo puedo comentar que contamos con más de 40 métodos de entrega de mensaje. Puede ser por web, puede ser por el móvil de la persona, un mensaje de texto, puede ser un email, puede ser una llamada al teléfono de la oficina o de la casa, la dirección de email personal. Hay varias maneras de intentar comunicarnos con la persona y todo esto es configurable por anticipación en la plataforma. Entonces, cuando necesitamos comunicar con los empleados, ya está todo programado, todo configurado, donde los mensajes son entregados. Si la persona no contesta en el primer método, automáticamente ya pasa para el segundo método de entrega. Y nada más para agregar un punto adicional que también es importante, es la parte de localización. Entonces, desde la plataforma, por integración con los sistemas de recursos humanos, por ejemplo, para la localización estática de cada persona, de cada empleado, o integración con los sistemas de viajes, por ejemplo, para saber la localización dinámica cuando alguna persona está fuera de la oficina, o mismo a través de un móvil, podemos saber muy precisamente dónde están las personas. Y si la persona está dentro de una área de un incidente, podemos comunicar muy preciso con la persona que necesita ser informada, que necesita ser comunicada. Muy bien, la segunda pregunta la hace Hugo Guerrero y nos dice: buenos días, van a compartir las presentaciones. Simplemente aclararos que nos vamos a poner en contacto con todos vosotros y los que queráis disponer de las presentaciones, en ese momento nos lo comunicaréis y os las haremos llegar. Otra pregunta de Hugo Guerrero, en este caso va dirigida a James, y le quiere preguntar: ¿qué recomendación nos puede hacer James para un sistema o cuándo tenemos que hacer la evaluación posterior de un evento de crisis? Sí, sí, buena pregunta. Yo creo que el matiz de siempre es que depende un poco de la crisis, ¿no? Cosa curiosa que típicamente la respuesta sería, pues después de la crisis nos reunimos y hacemos una evaluación de cómo le decimos, ¿no? Desde lo que era activación, si los planes funcionaron, si los roles y responsabilidades en realidad se desempeñaron en sí. Entonces, normalmente es después. Ahora, cosa curiosa porque pocas crisis, esperemos, duran tanto tiempo, por ejemplo, como este COVID, que ya vamos para 6 meses, ¿no? Y de alguna forma nos ha pegado a todos. Y en efecto, hemos hecho se me olvida el nombre que un compañero les pusieron, pero era una especie de evaluación en el Inter, ¿no? Es decir, ya hicimos el home office, ya está trabajando todo más o menos bien, yo creo que en la mayoría de las empresas. Podemos hacer una evaluación sobre esa primera etapa antes de volvernos a lo que es el tema que nos concierne a todos hoy en día, que es el regreso a oficinas, ¿no?
Pues yo diría, para contestar de forma concisa, no creo que haya un momento en específico ideal para hacer ese análisis. Desde luego uno quiere hacer algo durante y corregir cursos si es necesario, pero cuando hay estas pausas entre momentos de la crisis, como ha sido esta pandemia, sí es buen momento hacer una reflexión sobre la primera fase para informar a la segunda fase, ¿no? Espero y con eso conteste más o menos la pregunta. Hugo Guerrero también nos pregunta si hay algún tipo de sinergia entre Control Risks y Everbridge para aprovechar la información de crisis. Si queréis contestar cualquiera de los dos, James o Fabio, efectivamente la hay, si queréis dar algún detalle. Sí, somos partners a nivel global. Tenemos varios clientes en común y también varios proyectos en el momento. Y complementamos muy bien, ¿no?, las dos empresas. Control Risks es una empresa que tiene mucho conocimiento de las mejores prácticas del mercado, de los procedimientos, y nosotros tenemos, nuestra fortaleza es la tecnología, es la plataforma. Entonces, complementamos muy bien las dos empresas y trabajamos en muchos proyectos juntos. Gracias, Fabio. Enrique Albayay también nos pregunta, ¿quién alimenta la plataforma con las alertas de riesgo? Sí, el caso de Everbridge es muy interesante porque nosotros tenemos un centro de comando y control con más de 50 analistas especializados en riesgos, en inteligencia. En este centro contamos con más de 22.000 fuentes de información diferentes. Y el trabajo de los analistas es validar esta información, estar seguro que es una información actual, real. Y como comentó Fernando en la demostración, de correlacionar la fuente de inteligencia, la potencial amenaza con los activos, las personas de nuestros clientes para generar los alarmas, ¿no? Entonces, este es una de las partes realmente increíbles de Everbridge. Y si ustedes tienen interés en conocer un poquito más, podemos hacer una demo más detallada de las fuentes de información. Daniel, que está también con nosotros de Control Risk, quería responder a dos preguntas de las que hay aquí en el panel. Daniel, ¿me estás oyendo? Adelante. Sí, los escucho bien, y perdón que estaba en la oscuridad para no chupar tanta banda ancha. De hecho, son un par de preguntas. La primera es precisamente, digamos, en las lecciones aprendidas, y Juan al principio mencionaba un poco de cómo tomar esas lecciones. O sea, ¿qué han visto ustedes que es útil a la hora de tomar esas lecciones, canalizarlas, digamos, desde lo corporativo hasta las revisiones o cambios que haya que hacer al plan de manejo de crisis, e integrándolo con la tecnología y la plataforma? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia como que aprendiendo de esas lecciones y haciendo cambios? Más preguntas que veo por aquí. Carlos Ordóñez nos dice, la plataforma se ve muy buena. ¿En qué plataforma corre y cuál es el esquema de licencias y costes? ¿Quieres contestarle tú, Fabio? Sí, es como comenté al inicio, es un software as a service. Tenemos más de 15 centros distribuidos geográficamente redundantes alrededor del mundo. Se puede acceder a la plataforma de diferentes métodos a través de la internet o mismo por el móvil. Y la suscripción muy parecido con el modelo comercial de software. Es una licencia por contacto por usuario por año. Y en general tenemos un primer coste de implementación para configurar y preparar la plataforma a medida de nuestros clientes.
Ariel Prado nos hace la siguiente pregunta también. ¿Cuáles son las fuentes de información de alertas del sistema y cómo se aseguran que esas alertas o eventos son reales? Sí, como comenté, son más de 22.000 fuentes de información y podemos entrar en mayor detalles en una próxima audioconferencia, si te interesa el tema, Ariel. Y cómo sabemos que la información es real es por nuestros analistas, ¿no? Tenemos un centro de control, más de 50 analistas, 24 horas por día, los 7 días de la semana, que están validando la información, revisan y para estar seguro que es una información actual, real y que impacta a nuestros clientes. Un tema que no comenté anterior, pero que vale la pena comentar. Además, lo que queremos hacer, o beneficio, no primeiro passo, a primeira parte clave de la plataforma de Everbridge es entender el riesgo, evaluar la situación. Las fuentes de información y el centro de control de Everbridge es una parte, pero a través de integraciones con los sistemas diferentes de nuestros clientes, la entrada y salida de los edificios, por ejemplo, la seguridad física, los sistemas de alertas de incendio, los sistemas de cámaras internos de televisión, mismo la retroalimentación de los propios usuarios. Si ven algo que no está bien en el campo, una persona que está fuera de la oficina, por ejemplo, se pasa por una amenaza. Todas esas fuentes de información se pueden agregar en una sola plataforma, en un solo lugar, para generar los alertas y automatizar el plan de respuesta. Entonces, las fuentes de información de Everbridge es un tema y es muy, muy importante, muy avanzado. Pero además de esto, podemos agregar a más fuentes, más suscripciones, más sistemas, tecnología de nuestros clientes para tener la plataforma muy completa para identificar cualquier tipo de evento crítico, cualquier tipo de incidente. En ese punto yo quiero, perdón, solo agregar que precisamente digamos, en los procesos de integración y de implementación, lo que es muy común, muy bien como dice Fabio, es una de las fuentes primarias a veces de activación de estas alarmas son los mismos centros de control y monitoreo de los clientes, ¿no? O sea, dependiendo del tamaño de la empresa, la mayoría de las empresas medianas y grandes tienen su propio centro de control, su centro de monitoreo, y ellos tienden a ser los que alimentan con diferentes fuentes, sea las de Everbridge, sea la información de Control Risk, sea Twitter, Facebook. Hoy en día hay cientos de miles de fuentes, son los que terminan, digamos, determinando esas activaciones de alerta, ¿no? Muy bien, sí, gracias, Daniel. Otra pregunta que nos hace Andrés Torres es, ¿se encuentran entrenamientos en español para los países de Latinoamérica y si todos los eventos de emergencia de la región están en línea? Si queréis contesto yo a esa pregunta. Efectivamente, nuestra plataforma está en diferentes idiomas y está también en español. Es más, cuando entramos a la consola nos deja elegir entre español y español latinoamericano, porque como sabéis hay algunas palabras que cambian un poquito, pues nuestra compañía nos da la posibilidad de poder elegir entre esas dos posibilidades. Luego, Vanessa Yamilet nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué características necesita tener un equipo de respuesta? Quizás Daniel, James, vosotros podáis responder a esta pregunta que nos formula Vanessa. Sí, claro, yo creo que todos también, Juan, tendremos una opinión. Características, pues puede abarcar varias cosas. Si hablamos del... Hay dos lados tal vez que yo abordaría, ¿no? Hay el expertise y hay la mentalidad, digamos, o el carácter de las personas que lo conforman. Tal vez yo lo partiría así. Como expertise es variable en mi opinión porque dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de riesgo que es más probable para ellos,
pueden tener un comité, un grupo de crisis más chico o más grande. Y muchas veces nosotros separamos lo que son anillos de apoyo con lo que es el anillo central integral del comité de crisis, ¿no? Es decir, una empresa puede tener un comité conformado por la expertise de liderazgo, es decir, una persona que toma decisiones, una persona de recursos humanos y una persona de seguridad, por decir algo así, ¿no? Y en su segundo anillo agregan el expertise de acuerdo a la necesidad de legal, de lo que puede ser comunicaciones en crisis, cosas por el estilo. Entonces, ese expertise, en mi experiencia, varía un poco en términos de qué tipo de personas son. Pues uno diría que generalmente pues son las mismas personas que llegan al nivel gerencial de una empresa, ¿no? Es decir, tienen que ser personas que saben cooperar, que saben dónde tienen expertise y dónde no, y cómo se dé terreno a una persona más experimentada, pero a la vez una persona que es comprometida y que pues, está dispuesto a ser la persona que levanta la mano y dice, pues este plan no podemos caer en el groupthink de todos están de acuerdo, yo veo estas razones, ¿no? Entonces, necesitas personalidades de ese talla en tu comité, pero más que nada una estructura y una expertise que promueva discusión y toma de decisiones. No sé, Dani, Juan, ¿qué opinan ustedes? Yo solo, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay una estructura que sea igual para todas las empresas y ni que sea igual para todas las crisis. Importante sí tener muy claros roles, responsabilidades y el proceso de toma de decisiones. Y lo único que quiero agregar es la importancia precisamente de los entrenamientos. Porque muchas veces precisamente hay mucha gente que llega, digamos, a puestos gerenciales porque son muy buenos en su trabajo, pero cuando se ven forzados, por ejemplo, a tomar decisiones bajo mucha presión, su personalidad para temas de crisis no es normalmente una persona que está conduciva a estos temas. Les doy un ejemplo muy sencillo. Precisamente en crisis con un componente humano muy fuerte, ya sea un tema de un secuestro, ya sea un tema de una tragedia natural, vas a ver que hay muchas personas que no quieren tomar decisiones de vida o muerte para las personas. Digamos, un director financiero es un genio matemático y sabe todo lo que hay que saber sobre impuestos y financiamiento, pero si lo pones a tener una discusión sobre la vida o muerte potencial de colegas, pues puede que su personalidad no sea la idónea para eso. Entonces yo creo que simplemente precisamente tener como esa claridad en roles y responsabilidades y sobre todo entrenar para ver realmente quiénes son las personas que hasta en un entrenamiento que obviamente es simulado pueden manejar esa presión efectivamente. Gracias. Yo concuerdo con Daniel y con James. Solamente quisiera hacer un comentario de acuerdo con la experiencia. Como bien decía James, en ocasiones se tiene que tener personajes que puedan defender el área que le corresponde. Sin embargo, un punto central, una figura central que todos los comités de crisis deben tener es un coordinador de crisis. Esta persona en específico que se tiene que seleccionar tiene que ser alguien que tenga cierto nivel de experiencia y de comprensión respecto a lo que sería el manejo de crisis. ¿Por qué? Porque aun cuando haya dos personas que puedan tener características muy fuertes, que puedan llegar incluso a rivalizar sus ideas al momento de estar tomando decisiones, es necesario que haya una persona que medie y es una persona que no debe perder el objetivo de lo que se trata la atención de la crisis, que en un momento dado sería la resolución pronta de la crisis, pero más importante que resolver la crisis, las decisiones que se tomen tienen que impactar positivamente a futuro para el retorno de operaciones de la compañía. Por dar un ejemplo, una bodega que se esté quemando, a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Sale más barato dejar que se termine de quemar en lugar de intervenir y tratar de apagar el fuego y mejor controlamos el siniestro hasta que se vaya a cenizas. Total, dice el de finanzas, tenemos nosotros ya un seguro y bueno, la pérdida no la afrontamos, se traslada a otra persona y se acabó el problema. Pero si el negocio de la compañía basa en desplazar producto al mercado y esa es la única bodega que tienen, entonces había una crisis posterior por tratar de manejar una emergencia que en ese momento se está dando. Ahí es donde las personas como el coordinador, que no está realmente al 100% involucrado en el área afectada, debe de mediar y tratar de buscar una solución que no deje
inválida a la compañía por el hecho de manejar una situación. Se hizo la crisis, se resolvió la crisis, se acabó. Como decía James, dentro del proceso que se lleva a cabo, no nada más es la atención de la crisis, no nada más es la evolución de esa crisis, sino después cómo se va a retomar el proceso cotidiano de una compañía. Entonces, a la pregunta de qué actores deben de intervenir, de entrada te podría decir que siempre va a haber un factor o un componente que tiene que verlo con legal, siempre va a haber un componente que también está fijo, que tiene que ser de comunicaciones, debido a que en ocasiones una mala comunicación al interior o al exterior de la compañía puede generar una crisis paralela a la que se está llevando y en un momento dado ambas crisis puedan sobrepasar la capacidad de respuesta que tiene el equipo. Otra cosa también depende mucho de la naturaleza de la crisis. Puede ser algo que sea muy local, que tenga que afectar específicamente a lo mejor un sitio o un área de producción y no necesariamente afecte a todo el corporativo que puede estar incluso situado en otro país. Entonces, hay diferentes niveles de comité dependiendo del nivel de respuesta que se tenga que dar. Muchas de las definiciones y de las decisiones que se tomen no van a ser directamente con ese grupo, sino pueden llegar a traspasar fronteras y llegar a grupos más arriba que van a estar dando esa línea. Y otra cosa que también se debe tomar en consideración y que por experiencia lo hemos aprendido es, si bien es cierto que las líneas de gerencia son las que deben de estar involucradas para una respuesta dentro del comité de crisis, también llega a pasar de que ese mismo gerente que está actuando en esa crisis debe tomar decisiones operativas en ese momento para seguir manejando el negocio y no tienen tiempo de estar en ambas situaciones. Entonces, la recomendación muchas veces es, si no puede ser la cabeza, que el segundo al mando sea el que tome el puesto de principal en el comité de crisis para que el gerente tenga libertad de poder seguir asegurando el negocio de la compañía y en un momento dado, si hay una toma de decisión que requiera escalarse al nivel del gerente, pues sea ese el que se contacte con el gerente para que se tome la decisión. De esta forma, no se deja de trabajar en la empresa mientras se está resolviendo una crisis. Esa también parte es muy importante y tiene que ver mucho con la resiliencia organizacional. Entonces, es importante, como decía James, en un momento dado, la cadena de mando tiene que estar definida. Como comentaba Daniel también, en ocasiones se pueden dar incidentes en los que hay gente que puede llegar a opinar, hay gente que quiere tomar el mando, hay gente que siente que tiene el conocimiento para resolver la situación, pero tienen que estar muy bien definidos los papeles de cada quien. Tiene que haber una sola voz, un solo canal de comunicación, tiene que haber siempre una cobertura legal respecto de las decisiones que se tomen, porque en ocasiones hay decisiones que son complicadas no solamente por la naturaleza de la decisión, sino por el impacto que esto implica fuera de la esfera corporativa y más en la esfera legal. Entonces, si bien es cierto, no hay unas posiciones fijas, como mencionaba James, las mejores prácticas dictan que sea un equipo fijo de control del manejo de crisis, pero también tiene que haber anillos posteriores, principalmente el primer actor al que vas a traer a la mesa para que te ayude va a ser el área que está siendo afectada, debido a que hay que tomar decisiones respecto a paros inmediatos de producción, reanudaciones a futuro, qué tipo de cadena de suministro tienen que intervenir en un momento dado. Toda esa parte del background que tú vas a tener que tener como parte del equipo, porque no sabe, todo el mundo puede estar involucrado, pero no todos sabemos lo que hacen las otras áreas de negocio, y mejor la gente que está involucrada en ese negocio puede tomar ese tipo, no de decisiones, pero sí darnos ese contexto para que la gente que tome la decisión la pueda tomar sin afectar más allá a esa línea de negocio o al negocio en general. Entonces sería de mi parte esa opinión. Las características de las personas es importante, pero hay que tener en consideración las áreas que se afectan y siempre tomar en consideración que el manejo de información es primordial, además de la práctica de hacer ensayos tabletop y de hacer ensayos reales, así como el hecho de tener bien definidos los diferentes actividades de cada uno. Por eso es importante que la compañía sepa cuál es el papel de cada quien y en general toda la compañía, y a eso me refiero a empleados y contratistas, deben de saber cómo escalar una situación de riesgo. Muchas gracias, Raúl. Perdón. No, Daniel, quiero solo adelante. agregar un tema sobre lo que dijo Juan Raúl. Hemos sobrepasado el tiempo, pero sí, adelante, perdona por la interrupción. Un minuto rápido, porque creo que es un tema que no mencionamos y que vale la pena mucho mencionar, sobre todo por el contexto de América Latina, y es precisamente lo que decía Juan Raúl, que la decisión se debe tomar al nivel correcto de la organización. Uno de los retos más grandes que nosotros vemos es precisamente el de la escalación de la información.
porque muchas veces lo que hemos visto son eventos chicos o eventos que se consideran se pueden contener, que pudieran llegar a tener repercusiones, como decía Juan, de pérdida operativa, de producción, de temas mucho más complejos para la organización. A veces el instinto, a veces, sobre todo para muchos de nosotros en América Latina, es minimizar o pensar que lo podemos controlar y muchas veces se pierde ese tiempo primordiales a la hora de notificar. La gente cree que es un evento chico, que no va a tener repercusiones, pero tal vez no está viendo más allá de bueno, si pierdo operación en un centro de distribución 20 horas, no pasa nada, pero tal vez esas personas no tienen la visión general del impacto que pueda llegar a tener. Les cuento una anécdota muy rápida. Incidente de seguridad súper sencillo en un proyecto muy grande, un proyecto, digamos, de sector extractivo. Unos chicos entran a robar material, a robar cobre, y uno de los guardias de seguridad le dispara a uno de los chicos. Realmente la herida es superficial, activan protocolo, llevan al chico al hospital. Según las personas a cargo del incidente, no pasa a mayores, excepto que no le avisan a ninguna de las personas de comunicaciones, de relaciones comunitarias, legal, y a la semana se convierte en un evento súper crítico simplemente porque pensaron que lo podían contener y no se dieron cuenta de las repercusiones que esto podía potencialmente llegar a tener y que necesitaban un nivel más alto para la toma de decisión. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu comentario. Tenemos que ir ya concluyendo, pero bueno, hay una última pregunta que veo aquí en el panel y es sencilla de respuesta. La pregunta es, ¿la plataforma Visual Command Center puede integrarse con otras plataformas como, por ejemplo, Core de Control Risks? ¿Quieres contestar tú, Fabio? Entiendo que sí, entiendo que es correcto. No sé, Fernando, si quieres agregar algo, pero entiendo que sí, que estamos integrados con Control Risk en la parte de riesgos. Sí, hola, ¿qué tal? Uno de los feeds que tenemos en la parte de eventos de riesgos es precisamente Control Risks. Vale. Gracias. Bueno, pues tenemos que ir finalizando. Ahora voy a encender también mi cámara. Tampoco quería consumir ancho de banda. Muchísimas gracias a todos por participar en este webcast que hemos titulado pues, cómo responder de manera efectiva ante un evento crítico y de esta manera poder minimizar su impacto. Muchas gracias a los ponentes, a James, a Juan Raúl, a Fabio, la demostración de Fernando. Todas ellas, sinceramente, a mí me han parecido muy interesantes y aunque estoy dentro de esto, he aprendido un poquito más. Gracias a Daniel por su participación y, por supuesto, a todos vosotros, los asistentes, que la verdad me he quedado impresionado porque la cifra que me han pasado de asistencia supera las 160 personas, lo cual me parece un éxito viendo, pues eso, que cada vez que se hace hoy por hoy un webinar, pues el nivel de asistencia no es tan alto y este ha sido altísimo, lo cual demuestra el interés que habéis tenido todos vosotros por este evento. Nos pondremos en contacto con vosotros por si queda alguna pregunta para que nos la podáis formular, para poderos compartir las presentaciones y todo aquello que necesitéis. Si necesitáis algún tipo de demostración, si necesitáis algún tipo de documentación de cualquiera de nosotros, estaremos encantados de proveerlo. Nada más, muchas gracias, que tengáis buen día y hasta pronto. Damos por finalizado el webinar. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día.